El plomo es un metal blanco lustroso resistente a la corrosión, dureza mineral de 1.5, suave, altamente maleable, con una densidad de 11.34 kilogramos sobre metro cúbico, volumen molar de 18.26 centímetros cúbicos, número, radio y masa atómica de 82, 1.75 y 207.19 UMA respectivamente. Tiene una estructura cúbica centrada en las caras, electronegatividad de 1.9 y oxidación de +2. Sus iones, plomo 2+ y plomo 4+, son responsables del daño ambiental y a seres vivos. El primero es el ion más estable, insoluble por sí solo. El segundo es generado en ambientes oxidantes y surge de diferentes compuestos del plomo 2+. Ambos forman compuestos tóxicos. El plomo no genera daños hasta que se disuelve para formar composiciones iónicas. El plomo orgánico por lo general es tetravalente, se emplea de forma comercial y forma compuestos normalmente con los grupos metilo y etilo. Algunos usos del plomo son para hacer tuberías, esmaltes de cerámica, insecticidas, tintes, baterías de auto, municiones, revestimiento de cables, soldaduras, aditivo de combustibles, entre otros. Las intoxicaciones que genera son por lo general crónicas, por una creciente acumulación en el organismo. Penetra por diferentes vías como pulmones, absorción gastrointestinal y cutánea, distribuyéndose por huesos, hígado, pulmones, entre otros aparatos, además de la sangre. La exposición puede surgir en ambientes laborales o por tratar aire, agua o alimentos contaminados. Las fuentes son muy variadas, van desde minería, metalurgia, fabricación de pinturas, juguetes y los usos ya mencionados, hasta la inhalación de partículas por la combustión del plomo, así como la ingestión de agua y alimentos o el contacto con objetos ya contaminados. La OMS declara que no solo hay una enfermedad derivada por plomo, pero hay una muy conocida que es el saturnismo. Además, no hay niveles de exposición seguros para el ser humano de acuerdo con la página oficial. Para hablar sobre la extracción del plomo, primero se tienen que conocer algunos conceptos sobre esto. Por ejemplo, ¿qué es una mena? La mena es un mineral del cual se puede extraer algún elemento químico. Principalmente son metales. En este caso vamos a hablar sobre la principal mena del plomo. La galena tiene distintas propiedades físicas químicas, por ejemplo el color gris plumbio, que en ocasiones presenta tonalidades azuladas. Es un poco opaco y tiene una baja dureza de 2.5 en la escala de Mohs. Su densidad es de 7.4 gramos en 3 centímetros cúbicos y se presenta en forma de masas exfoliables, granulares y plumeables. Y es hidrotermal a media y baja temperatura. La extracción del plomo comienza desde la obtención del mineral galena. Al tener el mineral se somete al uso de técnicas mineras como la trituración y la molienda, que ayudan a pulverizar el mineral. Posteriormente se efectúa la separación de los minerales por flotación. Al tener separados los minerales, se hace la oxidación de sulfuro de plomo, agregando silicio y cal. Enseguida se coloca en el horno de mulfa con cal, escoria y carbón de coque. Como resultado se obtiene el plomo de obra, del cual se hará la separación de los metales restantes, teniendo como resultado el afinado de plomo. Como nota extra, en la extracción de este metal se genera contaminación en la etapa de la obtención de la mena y de la separación de minerales, ya que genera grandes cantidades de gases tóxicos. Para el cálculo de la constante de equilibrio de la primera reacción dada, fue necesario definir a qué productos y reactivos debíamos de llegar con base en los productos de solubilidad que sí se conocían. De este modo, se plantearon las ecuaciones de equilibrio de cada reacción de donde pudieran extraerse los compuestos requeridos, y al observar que de acuerdo con la ley de acción de masas hay iones que se anulan por estar en misma cantidad tanto en reactivos como en productos de las diferentes reacciones, se pudo llegar a la conclusión de que la constante de equilibrio es simplemente el resultado de la multiplicación de los valores de las constantes Kps1, Kps3 y Kps4. Numéricamente adquiere un valor aproximado de 6.5 por 10 a la menos 8. De forma similar, se trabajó con la siguiente reacción. Nuevamente, se descartaron los sólidos del planteamiento de cada ecuación y al observar que hay reacciones que al sumarse vuelven a anular iones, entonces se puede obtener el producto de los valores en el equilibrio. Este producto se comprueba de forma matemática otra vez para llegar a la conclusión de que la multiplicación de las constantes Kps2, Kps5 y Kps6 es igual a la nueva constante, con un valor aproximado de 6.930.
Las sales carbonato de plomo 2 y sulfuro de plomo 2 son altamente insolubles en agua. Sin embargo, en ambas sales, los aniones presentes se comportan como bases fuertes, por lo que al mezclarse con agua se ionizan. Bajo las condiciones donde no se evaporan los iones gaseosos, la estequiometría indica que la concentración del plomo sería igual a la del ácido sulfídrico y del ácido carbónico, productos de la disociación en cada caso. De este modo, al sustituir el catión del plomo en la nueva reacción de equilibrio, se concluye que las sales del plomo son solubles y que esta solubilidad aumenta linealmente en función del pH del agua. A mayor acidez, mayor concentración de plomo. ¿Qué es una exposición crónica y qué es una exposición aguda? La exposición aguda se produce por una exposición de corta duración, en la cual el agente químico o físico es absorbido rápidamente en un periodo no mayor de 24 horas, y los efectos aparecen de manera inmediata. La exposición crónica se produce con exposiciones repetidas a bajas dosis, durante largo tiempo. La cantidad eliminada de agente tóxico en el organismo es menor que la absorbida, y los efectos producidos por las exposiciones repetidas se suman. Cuando consumes agua o alimentos contaminados con plomo, es una exposición crónica, ya que normalmente no hay tanto plomo en el agua o las comidas y es probable que sea consumido constantemente. ¿Cómo se determinan los niveles de plomo en la sangre? Existen varios métodos. Por ejemplo, la espectrometría de absorción atómica, la voltamperometría de redisolución anódica y la espectrometría de masa con fuente de plasma de acoplamiento inductivo. Cuando existe una intoxicación por plomo, lo primero es eliminar la fuente de contaminación. Los que tengan niveles de entre 20 y 70 de plomo en la sangre deben ser tratados con medicamentos, y si el nivel es superior a 70 se requiere hospitalización para realizar una terapia. Algunos síntomas de la exposición crónica son vómitos, debilidad motora, convulsiones y andar tambaleante. Por otro lado, algunos de los síntomas de la exposición aguda son disminución del apetito, mal dormir, dolor de cabeza y estreñimiento. Primero está la fuente de contaminación, que pueden ser tuberías, agua contaminada, alimentos, entre otras cosas. Luego, el plomo penetra en el organismo. Puede penetrar de forma pulmonar, cutánea o gastrointestinal. La pulmonar se absorbe en forma de humos o partículas finas. Intestinalmente, los adultos no absorben más del 30% de la dosis ingerida. Los niños pueden absorber hasta el 50%. De forma cutánea no es común, pero el plomo puede terminar solubilizándose y distribuyéndose desde los tejidos en donde se quedó. Estos pueden derivar a una penetración sanguínea, y esta se distribuye hacia los tejidos y así alcanza una mayor concentración en huesos, dientes, hígado, pulmón, riñón y cerebro. El aire ha sido el sector más afectado por el plomo, pero esto al final acaba afectando a la población, porque es la que inhala sus productos contaminados. Y esto es aún peor para los trabajadores de las industrias mineras, metalúrgicas o las recicladoras, ya que tienen más exposición a este metal. Gracias a los conocimientos vistos en clase, nos damos cuenta de que el plomo puede tener una alta liposolubilidad, ya que el plomo es un compuesto no polar, entonces es capaz de ser soluble en grasa. Según la OMS, los niños son los más vulnerables a ser intoxicados, puesto que van desarrollando su sistema nervioso y esto hace que sean más vulnerables a ser intoxicados por este metal. Aunque la intoxicación por el plomo es prevenible, en el año del 2015 el Instituto de Sanimetría y Evolución estimó que aproximadamente hubo 400,000 muertes a causa de esta intoxicación. El hueso es el territorio preferente de acumulación en sustitución del calcio, y aunque allí no causa como tal ningún problema, sí puede existir la posibilidad de que haya alguna toxicidad crónica a partir de la movilidad. La competencia existente entre el plomo y el calcio químicamente se debe a que sus volúmenes son similares, además de que tienen cargas iguales. Hola, soy Laura Zamora, soy químico farmacéutico biólogo egresado de la UNAM. La norma oficial mexicana para las concentraciones permitidas de plomo considera lo siguiente. 1. Para niños menores de 15 años y mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, el nivel máximo de plomo permitido en la sangre es de 10 microgramos por decilitro. Y para el resto de la población es de 25 microgramos por decilitro. El nivel permitido en la atmósfera en espacio abierto es de 3.2 microgramos por metro cúbico.
En el agua es de 0.1 miligramos por litro. Y para el suelo las especificaciones para extensiones menores o iguales a 1000 metros cuadrados son las siguientes. 1. Para uso agrícola, residencial y comercial, 400 miligramos por kilogramo. Y 2. Para uso industrial, 400 miligramos por kilogramo. Las especificaciones de la Organización Mundial de la Salud para productos de consumo humano en el pasado toleraban hasta 25 microgramos por kilogramo, pero actualmente cualquier cantidad de plomo ingerida es considerada insegura. Cuenta de que tenemos que tener más cuidado con lo que consumimos, ya que hay cosas que pasan desapercibidas para nosotros, que nos pueden estar afectando físicamente, como el plomo en los alimentos y el aire. Con la materia de química entendemos mejor por qué ocurre la intoxicación por plomo y cómo ésta se desarrolla. Al realizar esta investigación, observamos que el plomo genera efectos bastante contraproducentes al organismo, además del medio ambiente. En ocasiones, esta intoxicación parece poco estudiada o que realmente se le dé importancia, y esto es bastante preocupante. Por sus propiedades químicas, el plomo es muy útil, pero al mismo tiempo también nos da muchas desventajas, las cuales ya han sido mencionadas a lo largo de todo el video. Estas desventajas deberían combatirse empleando el conocimiento científico que tenemos hoy en día, para que, o ya sea que se haga menos nocivo el plomo para el organismo, o que se propaguen menos las concentraciones que hay actualmente, y así pueda existir un mayor control sobre este metal. Los efectos existentes son muy peligrosos, pero no me parece algo que sea imposible de resolver o de mitigar, siempre que se lleve a cabo una correcta gestión de la sociedad, las autoridades y la ciencia. Nuestra propuesta como equipo es hacer mayor número de restricciones a las empresas que hacen uso de este metal tóxico, incrementando la cantidad de medidas de seguridad y hacer conciencia sobre dónde, cuándo y cómo se desechan los desperdicios de la compañía.